Y hoy puntualmente de la tristeza, así que lo presentamos a Gustavo Marín, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. Tenemos que reconocer que Buen este es el día. momento que más nos gusta de la mañana. Venimos a terapia, hacemos terapia de grupo y hoy hablamos puntualmente de la tristeza. ¿Qué tema, no? Sí, hablamos de la tristeza porque, bueno, el otro día, hace 15 días hablábamos de las emociones y, bueno, hay emociones que son naturales, ¿sí? Que son emociones primarias, podríamos decir, que es las que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra evolución. Porque también hay algunas emociones que son producidas por nuestra mente, ¿sí? O que la mente las distorsiona. Supongamos, por ejemplo, en el miedo, la fobia es una distorsión, ¿sí? Del miedo natural. La tristeza es una emoción natural que siempre nos ha acompañado y nos ha ayudado para tolerar las pérdidas, para superar las pérdidas, ¿sí? O sea, cada situación de pérdida que tenemos, la tristeza aparece. ¿Y qué es lo que hace la tristeza? Hace que vayamos más despacio, ¿sí? Por la vida, ¿no? Es como que disminuye nuestra energía y eso favorece la capacidad de reflexión, de poder entender qué es lo que hemos perdido, ¿sí? Qué es lo que nos pasó, ¿sí? En qué errores hemos cometido, ¿sí? Entonces, es un espacio necesario el que aparezca la tristeza en nuestra vida, claro, para poder ir elaborando de alguna manera las pérdidas, ¿sí? Y después de la elaboración de esas pérdidas, uno vuelve nuevamente a conectarse con la vida. Bien, pérdidas que dejamos en claro no tienen solamente que ver con la muerte, sino con cualquier tipo de pérdidas, algo con lo que ya no contamos, digamos. Exactamente, cualquier tipo de pérdidas, o sea, tiene que ver con pérdidas de proyectos, ¿no? Pérdida de trabajo, ¿cómo se llama? Una pareja. De trabajo, de una pareja, de la salud también, claro. ¿sí? O sea, sí, pérdidas de cualquier tipo. ¿Sí? Cuando hablamos de pérdida, hablamos de pérdidas en general. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro cerebro cuando nos invade este sentimiento de tristeza? Claro, como hemos hablado otras veces, en general a veces se cree que hay como emociones buenas y emociones malas, claro. ¿sí? Y que no es así, ¿no? O sea, la tristeza, por lo menos en estas emociones básicas como el miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? Que no tienen buena prensa, son emociones necesarias. Lo que pasa es que hay que poderlas conocer y saber cómo canalizarlas adecuadamente, claro. ¿sí? La tristeza es algo que cuando nos aparece tenemos que darle espacio y la expresión de las tristezas a veces en general tiene que ver con el llanto, ¿sí? Y el llorar también es como que a veces a las personas les cuesta. A veces me pasa en el consultorio, hay gente que, por ejemplo, que llora. Pide perdón. Pide perdón, claro. O pide disculpas porque llora, ¿no? Sí. Y bueno, a los hombres a veces también nos cuesta más llorar, ¿no? Me he encontrado con hombres que tienen más facilidad, pero en general a los hombres nos cuesta más llorar porque hay una cultura que es una cultura patriarcal, ¿no? En donde parece que se asocia el llorar a la debilidad, ¿sí? Y que no tiene nada que ver, porque en realidad el llorar te permite descargar esa tensión, ¿sí? Emocional que tenemos. Y uno se siente después mucho mejor. Teniendo en cuenta que es una emoción necesaria, como mencionabas hace un momento, ¿qué pasa cuando tratas de evadirla? Porque hay personas que no se dan el permiso de estar tristes, no abrazan la tristeza nunca, entonces evaden constantemente. Claro, y bueno, en ese caso, si yo evado la tristeza, no me doy ese tiempo de reflexión, ¿sí? De poder entender qué es lo que me pasó y posiblemente vuelva a cometer los mismos errores, ¿sí? Porque justamente no evado esa situación y no me permito de alguna manera transitar ese espacio necesario para poder ver qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, el evadirla es también de alguna manera empezar como a luchar, ¿sí? Conmigo mismo, y también hay formas a veces de evadirla que es mediante algún tipo de pensamiento, ¿no? Claro. Entonces me empiezo, no tendría que estar así, o voy a caer en una depresión. Sí. Es muy común que se asocie la tristeza a la depresión. Se confunden. Exactamente. Cuando en realidad la depresión tiene que ver con pensamiento negativo. Claro. O sea, la tristeza es una emoción pura,
¿sí? O sea, eso es lo que hay que cuidar cuando uno está triste, que uno no empiece a tener pensamientos negativos, ¿no? Porque una cosa es poder tener una actitud reflexiva para entender qué pasó y otra cosa es que yo me empiece a sentir culpable, ¿sí? Que yo me empiece a culpar, que yo me empiece a reprochar cosas o que yo empiece a, supongamos, a endilgar cosas al otro, ¿no? A proyectar cosas, el otro es el que tuvo toda la culpa, supongamos en una relación de pareja, ¿no? El otro es el que hizo todo mal, ¿sí? Entonces hay que mantener un equilibrio entre culparse y entre el proyectar y culpar al otro, ¿sí? Entonces este es el tema de cuidar nuestros pensamientos cuando estamos tristes, ¿sí? Porque el pensamiento negativo, ya sea con respecto a mí mismo, hice todo mal, o con respecto de no voy a salir más de esto, ¿sí? Nadie me quiere, a nadie puedo pedir ayuda. Son pensamientos que sí pueden hacer que la tristeza después se transforme en una depresión. Y en esto de darle lugar, discúlpame, a la tristeza, digo, ¿por cuánto tiempo dejamos que fluya libremente hasta que nos podamos sentir mejor? ¿Cómo elaboramos, cómo transitamos la tristeza? Digo, para no caer en una depresión. Claro. Cuando estamos hablando de la tristeza ante una pérdida, en realidad el proceso de elaboración de esa pérdida se le llama duelo. ¿Sí? Y el duelo, en realidad, la gente siempre pregunta, ¿y cuánto dura el duelo? Claro, ¿cuándo se termina? Es muy difícil saberlo, ¿no? O sea, porque en realidad cada persona es distinta, ¿sí? Y no significa que, supongamos, los autores dicen que dura 2 años un duelo, pero no significa que uno hasta 2 años está en un estado de, qué sé yo, no se relaciona con nada, no tiene ningún proyecto, no se relaciona con ninguna otra pareja. O de llanto. Claro, no significa eso, ¿no? Porque el duelo empieza a tener siempre variaciones, ¿no? A veces estoy un poquito mejor, a veces vuelvo a caer, ¿sí? Entonces, sí hay que tener un equilibrio, o sea, primero la tristeza me va a tirar hacia adentro, ¿sí? Entonces no voy a tener ganas a veces de salir, no voy a tener ganas de participar en otras actividades, ¿sí? Hasta hay gente que a veces llega a no tener ganas de bañarse, ¿no? Pero eso es una primera etapa y uno ahí tiene que poner un poquito de voluntad para poder salir. No evitar lo que estoy sintiendo, pero me conecto con lo que siento y después vuelvo a salir. Que se puede conectar uno con esa tristeza y también a la vez con otras emociones, ¿no? No necesariamente si estamos tristes no podemos manifestar o percibir o convivir con otras emociones a la vez. Exactamente, sí, por eso, o sea, el estar en contacto, la tristeza es una cosa que va lento, no se retira muy rápidamente, ya vamos a ver otra emoción como el enojo, es una cosa más rápida, ¿sí? En cambio la tristeza es algo lento, en donde uno puede estar conectado con la tristeza pero no porque esté conectado con la tristeza es que va a tener que estar todo el tiempo llorando, ¿no? Uno puede estar triste y seguir a veces con sus actividades, ¿sí? Hasta a veces hay algunos, van a encontrar poetas que hablan de una tristeza dulce también, ¿sí? Porque logran acomodar la tristeza y pueden ir llevando bien ese proceso de duelo. Es más fácil llevar ese proceso cuando uno logra expresarse, porque hay gente que, una cuestión de timidez o quizás de personalidad, esconde esas emociones como la tristeza, esto de no llorar ante otra persona o no mostrarse quizás como vulnerable. Por supuesto, sí, es muy importante el hecho de poder compartir lo que a uno le pasa, no encerrarse totalmente, sino poder hablar sobre lo que a uno le sucedió, ¿sí? Y hay una cosa importante que es el poder permanecer en la tristeza, ¿no? Hay algo que dificulta los duelos, para que haya un duelo, ¿sí? Es necesario que, por ejemplo, que se pierda la esperanza, ¿no? O sea, uno de los grandes daños que pasaban en la época después de la época del proceso, cuando alguien había sido desaparecido y después con el tiempo que ya se suponía que había muerto, no aparecía el cuerpo, ¿sí? Al no aparecer el cuerpo, los familiares siguen teniendo la esperanza de que puede volver, ¿sí? Y eso no permitía un duelo completo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en las relaciones de pareja, por eso ustedes van a encontrar a veces, qué sé yo, hay terapeutas de pareja como Walter Rizzo, el psicólogo Walter Rizzo, que es especialista, que dice que hay que cortar a veces, qué sé yo, las redes sociales, los mensajitos, todas estas cuestiones que pueden hacer que surja que hay una esperanza.
Claro. ¿sí? Esto no significa que, por ejemplo, cuando hay hijos uno no tenga que juntarse con la expareja para tratar cosas puntuales. Pero a veces hay personas, ya sea de un lado, que por saber, a veces por lástima o por culpa, y le mandan al otro un mensaje, yo lo veo continuamente, Claro. y cree que están haciendo bien y hacen al mal, porque contrario, desde el otro claro. lado alimenta una esperanza, ¿sí? Y no permite reposar en este duelo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Del hecho de poder permitir a la otra persona, o sea, siempre en esto de la sinceridad, ¿sí? Sí, Ayuda no ser más, egoísta, dejar que el claro, otro transite por... que el otro transite también, ¿no? Porque parece que es malo esto de estar triste, ¿no? Entonces es algo que ahí aparece esta cuestión de evitarlo, y es una emoción que ayuda al proceso de duelo y de superar las pérdidas, y después nuevamente vamos a poder estar enteros para entregarnos a la vida nuevamente, para conectar nuevamente con la vida. Pero si no resolvemos bien el duelo, ¿sí? Posiblemente nunca lleguemos, ¿no? a un punto de, ¿cómo se llama?, de superación completa, y después cuando pasamos a otros duelos, los duelos anteriores que nos quedan Sin resolver. sin resolver, siempre Claro. los acarreamos. Bueno, seguimos hablando de las distintas emociones. Ya en 15 días vamos a hablar de otras seguramente. Siempre es un placer tenerte, Gustavo. Muchísimas Bueno. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas a ustedes. gracias.